Ok, entonces, la clase de hoy, de esta semana, o de la semana pasada, realmente no pudimos dar, es la de el postprocesamiento en líneas de influencia. ¿Qué, a qué es lo que lleva, o sea, qué es lo que significa postprocesamiento? Básicamente lo que significa es un cálculo adicional al cálculo de línea de influencia. Es decir, nosotros si tenemos un ejercicio de línea de influencia, aparte en un ítem B, por ejemplo, nos va a pedir por ejemplo, obtener la carga máxima, obtener, según un tren de cargas, así como vieron en el video de introducción, obtener relaciones entre líneas de influencia que se pueden obtener. Básicamente es un análisis posterior al ejercicio, el cual es muy breve y muy corto, ¿verdad? Porque no siempre es muy complicado. O sea, generalmente es muy sencillo, ¿verdad? Porque es relaciones de ecuaciones estáticas, también es aplicación directa de fórmula. Entonces no se suele complicar mucho, vamos a decir. Entonces, eh, vamos a ver el ejercicio que voy a proponerles ahora a ustedes, que es el segundo final que se dio el año pasado. Realmente fue a finales de 2019, creo yo, no estoy bien seguro, pero es este. Es un ejercicio de líneas de influencia, pero con procesamiento. Y el ejercicio nos dice, en el ítem A, calcular y dibujar la línea de influencia del tensor 5 a partir de la línea de influencia del tensor 4. ¿Qué significa eso? Que nosotros, a partir del ejercicio, o sea, a partir de la línea de influencia 5 que nosotros hallamos, perdón, del 4 que nosotros hallamos del ejercicio, tenemos que hallar una relación directa para obtener la línea de influencia del tensor 5. ¿Y por qué hacer esto? ¿Y por qué no hacer directamente la línea de influencia del tensor 5 y ya? Porque en el ejercicio a ustedes se les da los datos, se les da los datos de las dimensiones, de las vías de la sección, los resortes, modo elasticidad, y también les dan los estados virtuales del ejercicio. Es decir, ustedes no pueden elegir un estado virtual adicional. Que tienen que adaptarse a los estados, a los diagramas que se les provee a ustedes, tanto de fuerza normal como de momento flector. Así en el examen se les presentaba, se les ponía el enunciado, el ejercicio, los datos de las vigas y las barras en sí, y los estados virtuales. Entonces uno tenía que obtener la línea de influencia del tensor 5 que es, fíjense, que es la barra 5 a la vertical. Y fíjense que nosotros, si nosotros no rememoramos de lo que habíamos dicho, para líneas de influencia, lo que nosotros teníamos que hacer era liberar esa barra que estábamos buscando como línea de influencia. Pero fíjense que en los estados virtuales esa barra no se liberó. Sin embargo, la barra 4 sí se liberó. Entonces, nosotros tenemos como datos los estados virtuales para la barra 4 y para algunos más apoyos que se liberaron. La idea de este ejercicio es que ustedes puedan detectar cuál es el estado virtual que corresponde a cada liberación de apoyo o de barra. Porque fíjense que no les da a ustedes la isostática básica, la isostática fundamental. No les da a ustedes eso. Ustedes tienen que, a partir de los estados virtuales, definir cuáles son sus incógnitas X1, X2, X3. ¿Verdad? Y obviamente sabemos que en el estado virtual uno va a estar X1, en el estado virtual 2 va a estar X2 y en el 3 va a estar X3. ¿Verdad? Entonces, a partir de los diagramas, ustedes pueden visualizar, de acuerdo al tipo de carga y el tipo de diagrama que se forma debido a esa carga. Porque no es muy complicado, ahora si nosotros tenemos una fuerza perpendicular a una barra, esta va a generar flexión. Si tenemos una fuerza horizontal o axial a la barra, va a generarse una normal. Entonces, de acuerdo a eso, nosotros vamos a ir viendo qué estado virtual corresponde a qué incógnita correspondiente a nuestro ejercicio que estamos teniendo. ¿No? Entonces, eso sí, sí. ¿Alguien preguntó algo? Mm, escucho un sonido. No.
Ok, entonces, ay, perdón, no. Uf. Entonces, el ítem A básicamente es calcular la línea de influencia de la barra 5, pero a partir de la barra 4. Y el ítem B nos pide determinar la máxima carga puntual que podrá transitar sobre el tablero, o sea, una carga puntual que puede transitar sobre el tablero de tal manera que el esfuerzo axial del tensor 7 no supere su tensión admisible a compresión igual a, signo admisible, igual a 1000 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Esto qué nos dice? Nosotros sabemos que a partir de una línea de influencia nosotros podemos tener la posición más desfavorable de la carga. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es, en el ítem A, obtener la línea de influencia del tensor 4 y hacer las relaciones para hallar el tensor 5. Y en el ítem B, a partir de esa línea de influencia del tensor 5, nosotros ubicamos la carga en el punto más desfavorable y utilizamos la ecuación de resistencia de materiales que es igual a tensión igual a fuerza sobre área, ¿verdad? Y a partir de ahí nosotros podemos despejar nuestra carga máxima P que transita sobre el tablero. Entonces, básicamente eso consiste en el ejercicio, ¿verdad? Es un ejercicio que es de dos ítems, o sea, dos postprocesos en el ejercicio, no solamente uno, ¿verdad? Hay también ejercicios que suelen ser a partir de un tren de cargas dado, que es una combinación de tres cargas, por ejemplo, obtener la máxima tensión que se genere para ese tren de carga en el punto más favorable, por ejemplo. Y eso básicamente vamos a ver después cuando hagamos el ítem verde, pero es ir ubicando la carga en los puntos más desfavorables de la estructura. Nada más es eso. Eh, Realmente los ejercicios son muy sencillos en la parte de por procesamiento porque es aplicar estática, aplicar ecuaciones y no se complica mucho, ¿verdad? Entonces, no va a ser muy complicado para ustedes entender el ejercicio, ¿verdad? Van a darse cuenta. Entonces, si hay alguna consulta hasta aquí sobre el enunciado del ejercicio, si no, podemos pasar. El ejercicio es una estructura que tiene dos resortes, uno horizontal y uno vertical, en el apoyo 1 y en el apoyo de la barra 9. Y nada más, ahora tenemos una carga P igual a 1 móvil y nuestro tablero sería la barra 1, 2 y 3. O sea, todo este sería nuestro tablero donde va a pasar nuestra carga móvil. Entonces, a nosotros nos dan tres estados virtuales, E1, E2, E3, para la fuerza normal y para la flexión de MF E1, E2 y 3. Entonces, como nosotros sabemos, esperen un rato, voy a sacar mi, mi tabla para dibujar. Como nosotros sabemos qué estado virtual corresponde a la incógnita que estamos buscando nosotros, ¿cómo podemos identificar eso? Le dije que ustedes pudieran detectar eso mediante la inspección de las tensiones de la estructura, ¿verdad? Nosotros sabemos que si tenemos una barra vertical con una carga perpendicular a la misma, en esta se va a generar flexión, ¿verdad? Y no se va a generar normal. Si por lo contrario tenemos una carga axial, en este se va a generar normal, pero no se va a generar flexión. Entonces, de acuerdo a nuestros diagramas, vamos viendo cómo se van generando esos diagramas y a partir de ahí nosotros podemos deducir directamente qué estado corresponde a qué incógnita. ¿Ok? Entonces, fíjense en el primer estado virtual. Esto es con respecto a los diagramas de fuerza normal. Ustedes saben que, fíjense otra vez no, en el ejercicio, estas barras, la barra 4, la barra 5 y la barra 6, son barras de dos fuerzas. Es un sistema reticulado. No hay ningún empotramiento interno entre las barras 4, 5 y 6. ¿Eso qué significa? Que si nosotros aplicamos cualquier fuerza externa en el nodo, de cualquier dirección, sin importar lo que fuese, no se va a generar ningún tipo de flexión. Entonces,
Y otra cosa también, si nosotros generamos, o sea, aplicamos cargas, no se va a generar flexión, pero ¿qué se va a generar? Se va a generar un estado de tensiones en el normal, o sea, de tensiones axiales en el reticulado que estamos estudiando. Sin embargo, si nosotros no aplicamos ninguna fuerza en el reticulado, si nosotros aplicamos aquí, por ejemplo, no se va a generar ningún estado de tensiones en el reticulado. Hablando de estructuras isostáticas, ¿no? Estoy hablando de estructuras isostáticas. En una hiperestática sí se puede generar tensiones en los reticulados, pero en una estructura isostática, para que se genere tensiones en el reticulado, debe existir al menos una carga en un nodo, en una articulación, y esa es la que va a generar un sistema de tensiones tanto de compresión como de tracción, ¿verdad? De acuerdo a la disposición de la carga. Tracción, por ejemplo. Entonces, si se fijan, el DFN en estado virtual uno es un sistema en donde el reticulado está aquí arriba. Fíjense que es un triarticulado nada más. Un triarticulado que es así. Ese triarticulado tiene tensiones normales. Y nosotros sabemos que la única fuerza que pueda generar esas tensiones normales es una fuerza aplicada al nodo. Y nosotros sabemos que esta barra desapareció. Entonces, ¿qué nos da por entender eso? De que este sistema o este estado virtual corresponde a la incógnita X1, que corresponde a la barra 4. Entonces, a partir del diagrama, ustedes pueden identificar cómo el reticulado tiene un sistema de tensiones axiales, como isostático, ¿verdad? Todo esto es isostático, ¿verdad? Esto proviene de la isostática fundamental. Entonces, a partir de ahí, nosotros podemos tener la ubicación de nuestras incógnitas y la numeración de esa incógnita. Porque está X1, está X2, X3, ¿verdad? ¿Por qué a nosotros nos importa saber que esta es X1, esta es X2, esta es X3? Porque esto nos da a entender, o sea, nos dice que en X1 va a estar la línea de influencia. Eso es lo que nosotros buscamos, ¿verdad? Para que después cuando nosotros en nuestra matriz R, que nosotros conocemos la matriz de desplazamientos, coloquemos el valor 1 de desplazamiento para ese estado virtual o para esa incógnita X1. Entonces, es muy importante poder determinar esta incógnita X1. Luego en el estado virtual número 2, fíjense que la estructura tenía un apoyo vertical, que es un resorte, y un apoyo horizontal, que es un apoyo de primer género. Así, esto representaría básicamente un apoyo de segundo género. Así es. Pero sin embargo, en el estado virtual, ese apoyo desaparece. Es decir, los dos apoyos, tanto horizontal como vertical, desaparecen. Entonces, otra vez, es una forma directa de saber cuáles son los apoyos que se rompen, cuáles son los puntos que se liberan. También le dije que si en una barra teníamos una fuerza axial, es porque había justamente una fuerza que estaba en dirección a esa barra. Y fíjese que en el DFN del estado virtual 2, en esta barra que está aquí, tenemos una compresión de -1. ¿Esto qué significa? Que aquí está una incógnita y corresponde a la incógnita X2. ¿Por qué? Porque estamos estudiando en el estado virtual 2. Esto es X1 porque es el estado virtual 1. Esta es X2 porque es el estado virtual 2. Entonces, de esa manera nosotros podemos automáticamente decir que como esta es X1, esta es X2, entonces esta es X3, ¿verdad? Eh, por, por descarte, vamos a decir. Entonces, sabemos que X3 es del resorte vertical, entonces nosotros asumimos que ya hacia arriba, ¿verdad? X3, así, ¿verdad? Entonces, ahí nosotros ya definimos nuestras incógnitas y sabemos ya en cuál está la línea de influencia. La línea de influencia va a estar en la incógnita X1, o sea, va a ser correspondiente al estado virtual número 1, que vamos a usar eso más adelante en el ejercicio. Y para verificar más bien este X3, ustedes también pueden agarrar y ver los diagramas de fuerza de momento flector, ¿verdad? Y fíjense que aquí tenemos una flexión. Y una flexión positiva porque nosotros tenemos
una fuerza y nuestro momento es así, ¿verdad? Entonces el momento flector nos sale positivo, ¿verdad? Que sería uno por la distancia, que creo que era 1,5 metros, ¿verdad? Salía 1,5 kilómetros por metro eh, en el momento de esta barra. Entonces, de esa manera también ustedes pueden identificar el valor del momento flector o sea, que corresponde justamente a la incógnita de X3 en ese punto, que es la del resorte que se rompió. Entonces, otra cosa también a tener en cuenta es lo que dije recién. Hay dos resortes y uno se rompió. Entonces, hay que tener en cuenta el trabajo de los resortes, tanto de los resortes que no se rompieron, que son estos, como unos resortes que sí se rompieron. Entonces, tener en cuenta eso en el ejercicio más adelante para corregir los valores de la matriz F. ¿Ok? Se tenía hasta aquí todo esto, ¿verdad? Esto básicamente es lo que ustedes deben hacer cuando empiezan el ejercicio y tratan de identificar cuál es eh, el estado virtual para cada incógnita. Obviamente esto es para ese examen, ¿verdad? Puede también ser diferente para el examen de este año, ¿verdad? Pero de igual forma para ese año justamente se les pedía esto, se les pedía evaluar los diagramas para que ustedes sepan identificar cuáles son los estados virtuales. Si no hay ninguna consulta, podemos pasar. Bueno, estos eran los estados virtuales de de las incógnitas X1, X2, X3, tanto de fuerza normal como de flexión. Y luego aparte tenemos también los estados virtuales de desplazamientos nodales, que eso habíamos visto en la clase pasada, que se utiliza para obtener la elástica final, ¿verdad? Los desplazamientos nodales del tablero. Y nos da el DFN, el nodo 2 y el nodo 3. Obviamente, por lógica, nosotros podemos decir que si este es la barra 1, la barra 2 y la barra 3 del tablero, este es el nodo 1, este es el nodo 2, este es el nodo 3 y este es el nodo 4, ¿verdad? Siempre respetando el orden sucesivo, vamos. No poner, por ejemplo, nodo 1, nodo 2, nodo 3 y nodo 4, ¿verdad? Porque no tiene sentido, ¿verdad? Siempre respetando el orden. Entonces, nos da a nosotros el DFN del nodo 2 y el nodo 3. ¿Por qué? Porque este punto que está aquí puede desplazarse hacia abajo debido a que los apoyos que están aquí. Ah, otra cosa también que es muy importante, que yo creo que mencioné en mi clase, pero no sé si muchos llegaron a verla. Para los desplazamientos nodales, nosotros tenemos que verificar si los puntos se desplazan en la hiperestática, no en la isostática. ¿Eso qué significa? Que si nosotros tenemos, por ejemplo, este apoyo que está aquí, y nosotros, por algún motivo de la vida, se libera ese apoyo, ¿verdad? Y nosotros ponemos una incógnita X1, por ejemplo, ¿verdad? En la isostática fundamental, este apoyo no va a existir. Entonces te van a decir, como no existe ese apoyo, entonces puede haber un desplazamiento nodal. Sin embargo, el desplazamiento nodal es el desplazamiento que se genera en la estructura final, en la hiperestática. Entonces, fíjense siempre en la hiperestática si ese punto se puede o no se puede desplazar. Y de acuerdo a eso, ahí consideran ustedes si ese punto se va o no desplazar. ¿Ok? En este caso, el nodo 2, que es este, tiene una barra vertical 7. Sin embargo, este sistema de dos barras 9 y 10 puede flexionar. Es decir, puede flexionar así y va a tener un desplazamiento delta pequeñito que va a ser considerable para la línea de influencia. Entonces hay que considerar eso para el ejercicio, este desplazamiento del nodo 2. Y también el nodo 3, que es un nodo libre, vamos a decir, que también se puede desplazar. Entonces tenemos dos desplazamientos nodales en el nodo 2 y en el nodo 3. Entonces por eso se les provee a ustedes dos diagramas, tanto el nodo 2 como el nodo 3. Esos diagramas básicamente corresponden a una carga puntual que igual a 1. Eso no, así. Nada más eso. Entonces, estos diagramas corresponden a, para el nodo 2 una carga P igual a 1 en el nodo 2 y para el nodo 3 una carga P igual a 1 en el nodo 3. Estos son los diagramas de fuerza normal y de fuerza de momento vector. Esto a ustedes se les da todo en el ejercicio. O sea, hasta acá es todo dato. Lo que estamos nosotros haciendo es un análisis nomás de nuestro diagrama y un análisis de qué tenemos ahora mismo. Lo que ustedes deberían hacer en el examen, ¿verdad?
antes de empezar el ejercicio, hacer un breve análisis de todo lo que tienen ustedes en el ejercicio, ¿verdad? Si tienen los datos, si no tienen los datos, cómo encarar, cómo analizar y después resolver. Entonces, eso sería respecto a todo el dato que nos da el ejercicio. Ahora, lo que nos toca a nosotros es resolver ese ejercicio, obtener los datos que nosotros queremos obtener para nuestras líneas de influencia. Entonces, el primer paso de todos los ejercicios siempre son meter los datos de entrada, tanto el número de barras, cuántas líneas de influencia estamos buscando en este ejercicio, el grado de hiperestaticidad, número de nodos de tablero y número de componentes. Este que está aquí, NH, número de líneas de influencia, ¿se acuerdan ustedes que le dije que teníamos que tener la línea de influencia de la barra 5? Sin embargo, nosotros tenemos solamente datos para hallar la línea de influencia de la barra 4. Sin embargo, no hace falta que ustedes separen estas dos líneas de influencia en el ejercicio. Solamente se puede considerar solamente una línea de influencia y luego en el ejercicio, en la parte final, se hace una multiplicación o un artificio matemático que cambia esa matriz R2. La matriz R2 es la matriz de justamente de la línea de influencia. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a hacer. Vamos a considerar que solamente vamos a trabajar con una sola línea de influencia y al final vamos a hacer un artificio que vamos a transformar esta línea de influencia en esta. ¿Ok? Entonces solamente vamos a trabajar con una línea de influencia para nuestro ejercicio, para nuestro código, para que él entienda que solamente uno vamos a estar utilizando. Y el número de nodos del tablero es el número de nodos del tablero. ¿No? 1, 2, 3 y 4, 4 nodos. Y luego los datos geométricos, ¿verdad? La longitud de la barra, la sección de las áreas, las inercias, el módulo de elasticidad, que es diferente para cada barra otra vez, y la constante del resorte Carres, que es igual para los dos resortes, tanto para el resorte horizontal como el vertical. Luego del siguiente paso de haber hecho todo eso, haber introducido todos los valores de entrada del ejercicio, de la estructura, de la geometría de la misma, nos toca ensamblar nuestra matriz B, que es la matriz de estados virtuales que vimos al comienzo, ¿verdad? De todos los diagramas de tensiones virtuales que corresponden a X1, a X2, a X3, etc. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a hacer, ¿verdad? Pero básicamente yo le voy a ir pasando rápidamente para que sepan más o menos el procedimiento del paso a paso que hay que aplicar en el ejercicio. Entonces, vamos a ver un ejemplo de la barra 1, por ejemplo. Nosotros introducimos la variable B1, ahora vamos a cargar en la barra 1 de la matriz B. ¿Y qué es lo que hacemos? Cargar en la primera fila la normal, en la segunda fila el momento izquierdo y en la tercera fila el momento derecho. Entonces, para la barra 1, que es esta barra que está aquí, cargamos la normal, que es menos 0,858. Entonces, cargamos ese valor que está aquí. En la segunda fila, siempre mirando la primera columna, que es el primer estado virtual E1. El segundo va a corresponder a E2 y el tercero va a corresponder a E3. Entonces, en la primera columna cargamos la normal y la flexión izquierda, que es 0, y la derecha, que es 5,148. Lo mismo para el estado 2, vamos cargando la normal de la barra, perdón, la normal de la barra 1 en el estado virtual 2 es 1 positivo, entonces cargamos 1 positivo. La flexión izquierda es 0 y la flexión derecha es 8,696. Cargamos 0 y 8,696. Y para estado virtual 3, que es este, cargamos en la tercera columna la normal, que en este caso es 0. Entonces cargamos una normal de 0. Y la flexión, que es de 0 a menos 2,609. De 0 a menos 0,609. 0, 0 es esto, bueno. Básicamente eso es lo que nosotros hacemos para cada una de las barras. Vamos a ir cargando barra por columna los estados virtuales. Es lo que yo suelo hacer, ¿verdad? Porque es más cómodo ir trabajando estado virtual por estado virtual, creando columna 1, columna 2, columna 3 y así. La barra 2 lo mismo, tenemos que esta es la barra 2, que es este que está aquí, ¿verdad? Lo mismo, ¿verdad? Vamos cargando la primera columna, las normales y la flexión.
tanto para el estado virtual uno, el 2 y el 3. Y fíjense que en el 2 y en el 3 ya no hay más ni flexión ni normal, ¿verdad? Fíjense que no hay nada. Entonces, automáticamente es 0, 0, 0 para todos los otros elementos. La barra 4, eso es porque la barra 3, fíjense que en la barra 3, que es esta que está aquí, para el estado virtual uno no hay nada, para el 2 tampoco hay nada, para el 3 tampoco hay nada. O sea, esto era la barra 2 realmente. Pero esto es para la 3, ¿no? No hay nada tampoco. Entonces, no hace falta que ustedes carguen nada en esa matriz, en esa matriz B3. ¿No? Directamente pasan a B4, que es la barra 4. Bueno, entonces, no sé si vamos a ver cuáles eran las barras de cada uno. Vamos a ver rápidamente antes de... Aquí está, ¿no? Entonces, la barra uno, la barra 2, la barra 3, la barra 4, 5 y 6 son el sistema reticulado, ¿no? La barra 7 y la barra 8 son los verticales y la barra 9 y la barra 10 son los últimos que están ahí abajo más, los horizontales. Entonces, para recordarnos más o menos cómo era. De barra uno, barra 2, barra 3 tablero, 4, 5, 6 reticulado, 7, 8 pilares y 9 y 10 las últimas vigas. Entonces, dijimos que la barra 4 era la barra del reticulado que está aquí, ¿verdad? Pero como nosotros sabemos, esa barra se liberó para colocar una incógnita. Pero ¿qué incógnita es la que nosotros colocamos ahí? Colocamos el valor de x1, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa eso? Que nosotros debemos introducir en nuestra matriz B de la barra 4 en el elemento 1, 1, ¿verdad? Porque corresponde a una atracción de x igual a 1 positivo en el estado virtual 1, ¿verdad? Que sería en la primera columna E1. Si, por ejemplo, en vez de ser el estado virtual uno, el estado virtual número 2, por ejemplo, ¿qué se debería hacer? Se debería de colocar en la segunda columna, que es el estado virtual número 2. Y como sigue siendo una atracción de la barra, entonces sigue siendo un valor de 1, un positivo. Y esto cero. Pero como en este caso estamos trabajando con el estado virtual 1, lo que nosotros deducimos de nuestros diagramas, que este es x1, entonces colocamos en el estado virtual 1 el valor de 1 que corresponde a x1 igual a 1, la atracción de x1, ¿verdad? Que es una carga virtual realmente, pero se considera nuestro estado de tensiones para la estructura. ¿Ok? Eh, Luego para las barras siguientes, la barra 5 y 6, que eran estas dos barras que están aquí, nosotros sabemos que son barras reticuladas, ¿verdad? Es un sistema reticulado de barra de dos fuerzas. ¿Eso qué significa? Que nosotros sabemos que no va a haber momento flector en ninguna de las barras. Entonces automáticamente nosotros podemos mirar nomás el DFN y obviar el DMF de esas barras, para ser más rápido, ¿verdad? Entonces, para la barra 5 y 6 vamos cargando la normal del estado virtual 1, ¿verdad? Para la 5 es menos 1,373 y para la 6 es 1,213. Sabemos que la flexión va a ser cero, obviamente, no se va a cargar nada. Para el estado virtual 2 que corresponde a la segunda columna es todo cero, ¿verdad? Porque justamente no se genera ningún estado de tensiones porque no hay ninguna carga, ¿verdad? Solamente eso se va a generar cuando hay cargas. Y en el estado virtual 3 tampoco hay carga, entonces no se va a generar nada. Solamente en el estado virtual 1 es en el que nosotros cargamos la normal de la barra 5 y la barra 6. En lo demás ya despreciamos porque obviamente la flexión no existe. Haciendo rápidamente la barra 7, en la normal de la barra 7 tenemos cero y cero. En la flexión también, ¿verdad? Eh, lo mismo es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Repetido en cada una de las barras, ¿verdad? Y vamos cargando nuestra matriz B7 correspondiente, ¿verdad? En orden, ¿verdad? Respetando las columnas. Ahora está virtual 3. Como sale la barra 9, la barra 8 tampoco es una barra que tenga fuerzas de normal y flexión, que es esta barra que está aquí. Entonces, automáticamente se desprecia esa barra. O sea, no es que se desprecie, sino que no se coloca nada en el Scilab. Porque nosotros, al comienzo ya nosotros hacemos que la barra sea una matriz de ceros en nuestra inicialización. Entonces no hace falta más cargar nada en nuestra matriz B8, por ejemplo. Automáticamente despreciamos nomás ese elemento, esa matriz.
Para la barra 9 lo mismo, cargamos sus valores y para la barra 10 de igual forma. La barra 9 y la barra 10 son las barras que están aquí abajo, ¿no? Entonces, vamos cargando la normal correspondiente, la fricción correspondiente, cada uno de los estados correspondientes. Entonces, esto es lo mismo que estábamos viendo las clases pasadas, tanto para resolver estructuras hiperestáticas como para hallar líneas de influencia. El procedimiento es el mismo siempre, ¿verdad? Ir introduciendo los estados virtuales de cada una de las barras. Asumo que entonces se entendió todo y podemos continuar el ejercicio. Entonces, una vez hecho todo eso en el código, o sea, nosotros estamos viendo el proceso de resolución del ejercicio más o menos en un orden del código. Vamos a ir cargando línea por línea, cargamos toda la matriz B y ¿qué nos aparece a continuación? O sea, ¿qué nos aparece a continuación en nuestro código? Nos aparece la matriz F. La matriz F, que es la matriz en términos de teoría, la combinación entre los estados virtuales entre sí, entre x1 con x1, x1 con x2, x1 con x3, sucesivamente. La integración entre esos estados virtuales. ¿Y qué pasaba con nuestros resortes cuando nosotros teníamos una... O sea, ¿qué pasaba con el ejercicio cuando teníamos resortes en el ejercicio? Había dos casos. Un caso era que teníamos resortes y no se liberaban. Y otro era el caso de que teníamos resortes y esos se liberaban en la isostática fundamental. Entonces cada uno tenía un trabajo diferente, ¿verdad? Cada uno tenía una forma de solucionar de manera diferente. Y en este caso tenemos un ejercicio en donde tenemos dos resortes, pero uno de ellos no se rompió y el otro sí se rompió. Es decir, se liberó el resorte. Se, se dio un grado de libertad a ese apoyo. ¿Eso qué significa? Que nosotros debemos corregir para cada uno de estos resortes la matriz F, que es la matriz de los estados virtuales. Y eso hacemos de la siguiente forma. Primero que nada, fíjense que son los apoyos horizontal de esta barra que está aquí, ¿verdad? Este apoyo horizontal y el apoyo vertical de esta, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Para el apoyo horizontal, buscar las reacciones virtuales o las reacciones que se generan en cada uno de los estados, ¿verdad? Tanto para el estado 1, para el estado 2 o para el estado 3. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Tenemos tres diagramas. A partir de esos tres diagramas, nosotros vamos a sacar los diagramas. Entonces, tenemos tres diagramas y queremos las reacciones para cada estado virtual. Fíjese que en el estado virtual 1 no se genera ninguna reacción, ¿verdad? No hay ninguna reacción horizontal, o sea, R es 0. En el diagrama ya se les da a ustedes la reacción correspondiente. En el diagrama de estado virtual 2 se genera una reacción R igual a 1. Vamos a poner nomás R igual a 1 mientras tanto, es decir, no nos importa ahora por el momento. Y para el estado virtual 3 tampoco se genera ninguna reacción. Entonces, ¿esto qué significa? Que solamente en estado virtual 2 tenemos una reacción, el cual va a ser el único trabajo virtual de los resortes para nuestra matriz F, o sea, el único que va a modificar nuestra matriz F para los resortes que no se liberaron. Y luego, entonces, hacemos un resumen así abajito que dice, solamente tenemos reacción virtual en el estado 2, que es este, ¿verdad? Solamente tenemos una reacción virtual. Y en el resorte liberado, este resorte que está aquí, ¿a qué estado virtual correspondía? Porque eso nos importa a nosotros. A nosotros nos importa saber en qué estado virtual se rompe ese resorte. En este caso, nosotros sabemos que el resorte era vertical y se rompía aquí, ¿verdad? Entonces, esto era X3. Entonces, el resorte se rompe en el estado virtual número 3 o corresponde al estado virtual número 3. Ahora vamos a ver por qué es importante saber eso. Sí. Entonces, para los resortes no liberados, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Corregir cada uno de los elementos de la matriz F. O sea, nosotros sabemos que una matriz F es una matriz que depende de los estados virtuales, ¿verdad? Una matriz cuadrada, que es E1, que es E2, que es E3, así, ¿verdad? E1, E2, E3.
¿Y qué se hace en esta matriz? Aquí se obtiene la combinación entre el estado virtual uno y el estado virtual uno. Aquí se obtiene la combinación del estado uno con el estado 2. Y así, ¿verdad? Aquí se obtiene el estado 1 con el estado 3, que como es simétrico, como esta es una matriz simétrica, estos valores que están aquí, E1 de 3 y E1 de 3 deben ser iguales, ¿verdad? Pero se entiende el punto que esta matriz F básicamente corresponde a la combinación entre cada estado. Y de igual forma, si tenemos resortes en cada uno de esos estados virtuales, tenemos que obtener la reacción o el trabajo de ese resorte para cada una de las combinaciones, es decir, x01 por x01 sobre carres, x01 por x02 sobre carres, e ir introduciendo esto aquí, x01 por x03 sobre carres, e ir introduciendo en cada uno de los elementos correspondientes, ¿verdad? Porque en esa combinación entre esos estados E1, E2, lo que nosotros hacemos es obtener básicamente es un desplazamiento virtual. Y ese desplazamiento virtual también se le debe sumar el trabajo del resorte. Entonces, tener en cuenta eso, ¿verdad? Entonces, eso nosotros hacemos con un for que está aquí, ¿verdad? Que es un for que se pueden memorizar porque es el mismo para todos los ejercicios, ¿verdad? Un for que es igual, ¿verdad? Básicamente lo que consiste es, nosotros elaboramos una matriz de reacciones virtuales que dependen del estado virtual uno, de E1, de E2 y de E3. ¿Se acuerdan ustedes que dijimos que en el estado virtual uno la reacción era cero? En el estado virtual 2 la reacción era uno y en E3 la reacción era cero. Entonces eso es lo que nosotros vamos a cargar en nuestra matriz X sub cero, que es nuestra matriz de reacciones virtuales. Vamos a ir creando ordenadamente de acuerdo al estado virtual que estamos estudiando, ¿verdad? En uno es cero, en 2 es uno y en 3 es cero. Y a partir de esto, o sea, es muy importante que ustedes carguen de manera ordenada esto, porque de lo contrario no le va a salir una incoherencia, ¿verdad? Porque esto que está aquí, este for, se formula para que el producto sea ordenado, para que no sea mezclado, vamos a decir. Entonces, ¿qué es lo que hace aquí? Va variando va variando IJ, ¿verdad? Entonces, F11, F11 y va multiplicando los valores. F12, F12 y va multiplicando. Es lo que yo le dije aquí a ustedes en el esquema que les dije. O sea, va haciendo esto por cada uno de los valores de las reacciones, ¿verdad? Este por este por este por este y así, ¿verdad? O sea, es un for que hace automáticamente el producto entre todos los estados virtuales. Esto ya había explicado a la clase pasada, pero haciendo un breve repaso nada más a la gente por si no entendió bien esa parte. Y con respecto a los resortes que sí se liberan, que son los resortes que se les da grado de libertad, automáticamente se introducía como un valor en la diagonal de la matriz F. Si bien la matriz F es una matriz 3 por 3, ¿verdad? En la diagonal tenemos nosotros la combinación en el estado uno entre el estado 2 y el estado 2 y en el estado 3 con el estado 3. O sea, específicamente, estos valores son la combinación de los estados entre sí. O sea, eh, cada uno de los estados consigo mismo. Y para cuando nosotros tengamos resortes y nosotros rompemos esos resortes, el trabajo del resorte que nosotros liberamos debe ir introducido en la diagonal de nuestra matriz F correspondiente al estado virtual que se liberó. Si nosotros nos volvemos a acordar, el resorte se rompió en estado virtual 3, X3. Por eso es importante esto. Entonces, como se rompió en el estado 3, debemos introducir en el tercer elemento de nuestra diagonal. Significa que en el elemento F33 vamos a introducir el trabajo del resorte. ¿Y por qué es 1 sobre K-res? Porque la fuerza es 1. O sea, la fuerza virtual que estamos considerando para ese estado es 1. O sea, X es igual a 1. Entonces, sería básicamente 1 por 1 sobre K-res. Pero como al final 1 por 1 es 1, ¿verdad? Nosotros asumimos ya directamente que es 1 sobre K-res. Y por eso el valor, este es, esto es lo mismo que estamos haciendo aquí arriba, ¿verdad? Que es esto, ¿verdad? Simplemente esto es directamente en el estado virtual 3, o sea, en el elemento de la diagonal 3.
Y se carga así en forma de Cycler, ¿verdad? F33 igual a F33 más uno sobre carre. O sea, se superpone dentro de la matriz lo que ya había antes y se suma con ese valor. Y nada más eso. La parte más complicada de todos los ejercicios de perostática siempre suele ser la parte de resortes. Entonces, que ustedes entiendan bien de dónde vienen esos valores, esos conceptos, es muy importante para la hora de resolver el ejercicio. Ustedes dominan eso y ustedes van a poder hacer el ejercicio tranquilamente, ¿verdad? Lo demás ya es muy mecánico y muy fácil. ¿Se entendió hasta aquí? ¿Hay alguna consulta que quieran hacer? Ninguna de mi parte. Vale, ok, genial. Entonces, continuamos. No sé si alguien escribió en el chat, voy a revisar antes. No. Bueno, entonces, continuamos siguiendo el orden de nuestro código de Scilab. Una vez terminada la matriz F, ¿qué nos aparece en nuestro código? La matriz R, por ejemplo. ¿Y qué es la matriz R? ¿Qué hayamos dicho que la matriz R en líneas de influencia? Es la matriz de desplazamientos. Nosotros sabemos que para líneas de influencia lo que nosotros hacemos es dar un desplazamiento unitario, ¿verdad? No sé si se acuerdan ustedes de eso, ¿verdad? De línea de influencia. Nosotros le damos un desplazamiento unitario, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros tenemos nuestra ecuación R igual a R sub 0 más F por X, ¿verdad? Así, ¿verdad? Sabemos que R0 es 0 porque no hay ningún estado de cargas real. Y la matriz R, antes nosotros decíamos que era 0 porque nosotros lo que hacíamos era, vamos a suponer que tenemos un empotramiento y un empotramiento. ¿Qué es lo que nosotros hacíamos? Nosotros hacíamos liberar el empotramiento y le damos una incógnita x1, x2, x3, por ejemplo. ¿Y qué hacíamos nosotros? Nosotros decíamos en el desplazamiento, no, R es 0, porque estos puntos no se desplazan. Nosotros sabemos que esos puntos no se desplazan en la hiperestática. Entonces nosotros a partir de esa suposición obtenemos nuestras incógnitas x1, x2, x3 mediante esta ecuación, ¿verdad? Sin embargo, para líneas de influencia, si nosotros queremos hallar, por ejemplo, la línea de influencia de la cortante derecha de este empotramiento, ¿qué tenemos que hacer? Darle a este punto un desplazamiento virtual delta igual a 1. ¿Eso qué significa? Que para la línea de influencia que nosotros estamos buscando, si nosotros buscamos la línea de influencia de un momento flector, tenemos que darle un desplazamiento, una rotación unitaria en ese punto. Entonces, nuestra matriz R, que es la matriz que nosotros vamos a estudiar ahora, en este caso, ¿a qué corresponden? Vamos a ver en el gráfico, a ver si encontramos. Aquí está. Eh, nosotros liberamos esta reacción, vamos a poner así, ¿verdad? Este valor, este era x1, este era x2 y este era x3. Nosotros liberamos x1, x2, x3. ¿Cuál de todos estos estados corresponde a la línea de influencia? Corresponde a x1, que es la barra 4. O sea, nosotros lo que hacemos es hallar la línea de influencia del tensor 4. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer teóricamente en nuestra matriz R? Darle un desplazamiento unitario, es decir, dar un acortamiento o un alargamiento unitario a esa barra. En este caso, un acortamiento porque la barra se está, no, un alargamiento porque la barra se está prolongando, se está estirando, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros hacemos es decirle, esta barra va a tener un delta igual a 1. ¿Y cómo esto se ve reflejado en el ejercicio? Así. En la matriz R vamos a introducir el valor de 1 para el estado que estemos estudiando. Como en este caso estamos estudiando, como esto corresponde al, yo creo que tengo ahí, sí, no lo he escrito ahí en un comentario. Como nosotros sabemos que la primera columna corresponde al estado 1, perdón, la primera fila, la segunda fila corresponde al estado 2 y la tercera fila corresponde al estado 3. Nosotros sabemos que la línea de influencia corresponde al estado 1, que es x1 igual a 1 para la barra 4. Entonces tenemos que colocar ese desplazamiento delta que dijimos, ¿verdad? Voy a ahí.
Nosotros tenemos que darle ese delta igual a 1 al estado virtual E1. Es decir, introducir nuestro desplazamiento en nuestra matriz R el valor de 1. Si por algún motivo ese valor no era X1, era X2, por ejemplo, se invertía nomás el orden de los diagramas, ¿verdad? Es por eso que yo le dije hasta al comienzo que es importante saber qué diagrama es el que estamos buscando. Si es el de E1, perdón, ¿qué línea de influencia? Si es el de E1, el de E2 o el de E3. Porque si ustedes ponen, por ejemplo, uno aquí en vez de aquí, ¿qué van a estar haciendo? Van a estar hallando la línea de influencia de la fuerza normal o del apoyo que ustedes liberaron ahí, ¿verdad? Eso es lo que van a estar hallando, porque están dando un desplazamiento al estado 2, no al estado 1. Entonces tengan en cuenta eso siempre, ¿verdad? Siempre saber cuál es el estado que corresponde a la línea de influencia. Es muy importante eso, porque un número, un valor diferente, esto hace un ejercicio totalmente diferente y ya está mal ya. O sea, otro ejercicio es, no es el mismo que estamos haciendo ustedes. Van a darse cuenta de que realmente es muy diferente. Entonces esto es muy importante para que tengan en cuenta, ¿verdad? Siempre respetar la ubicación de la línea de influencia en el estado correspondiente. Y esto se introduce así directamente en el código Euler, ¿verdad? 100, una matriz columna simple. Simple pero muy Profe, importante. Sí. y siempre tiene que ser alargamientos, pues eso Eh, depende. sí, o sea, el valor o sea, no sé cómo se llamaba el valor de los signos. Nosotros siempre damos a las barras, a los tensores, una tracción. O sea, respetando el orden de los signos de la convención. Ahí está, eso quería decir. Respetando siempre la convención de signos de línea de influencia. Eh, Van a ver que si nosotros tenemos un momento flector, la convención siempre es así. Tenemos momentos así, tenemos tracción y para cortante tenemos así. Este verá hacia, creo que era hacia abajo, sí, y ese hacia arriba. Entonces, siempre respetando esta convención, ¿verdad? Para barras para barras a dos fuerzas, siempre es una tracción. Y la tracción genera un alargamiento en la barra, ¿verdad? Representaría eso básicamente. En este Sí, caso, en este caso para la cortante representaría un desplazamiento absoluto, ¿verdad? De este punto a este punto, ¿verdad? Igual a uno, ¿verdad? Eso básicamente corresponde, o sea, eso representa, vamos a decir, el desplazamiento que estamos dándole al ejercicio. No sé si se entiende. sí, gracias. Sí, pero siempre es el valor absoluto uno, vamos a decir. Hay que tener en cuenta siempre que si no se respeta esta convención y se coloca un signo diferente, obviamente el ejercicio va a ser diferente, va a salir el signo contrario y le va a dar un valor diferente a lo que nosotros estamos buscando. Entonces, por eso es que siempre es muy importante que ustedes respeten esa convención de signos, que está en el video introductorio, ¿verdad? Y al final creo que llegué a poner, ¿verdad?, la convención de signos para obtener la relación entre líneas de influencia, ¿verdad? Para hallar, por ejemplo, líneas de influencia de cortante a partir de flexión y así, viceversa. Había una parte donde está eh, definido esa convención de signos, que es muy importante respetar por el tema de justamente de los signos de la línea de influencia. Entonces, si no hay ninguna otra consulta, podemos continuar. Ok, entonces, una vez terminado el valor de la matriz R, ¿verdad?, en el código, van a ir viendo el cálculo de la matriz X, el cálculo de las tensiones Q, ¿verdad? Y luego de eso, van a ver una parte donde están la matriz B1. Y la matriz B1 corresponde a la matriz de tensiones para los desplazamientos nodales que habíamos visto al comienzo, esos diagramas de los nodos 2 y los nodos 3. Entonces, es el mismo procedimiento para la matriz B. Vamos a ir cargando en la matriz B1 las tensiones del nodo 2 y del nodo 3. O sea, las cargas del nodo 2 y el nodo 3.
Y el nodo uno no se desplaza porque es un apoyo rígido, vertical, y el nodo número 4 no se va a desplazar porque nosotros despreciamos esto. O sea, el desplazamiento de las barras nosotros despreciamos en la línea de influencia. Sin embargo, no se desprecia en el cálculo de las incógnitas. Tengan en cuenta eso. No es que porque nosotros despreciamos en líneas de influencia, también se desprecia en el cálculo de las tensiones. No, no es así. Nosotros sí consideramos esas deformaciones, pero en la hora del gráfico, a nosotros nos interesa que esto sea 1 milímetro más chiquitito, ¿verdad? Porque realmente es un desplazamiento muy, muy pequeño. No se nota casi nada en el diagrama. Entonces, a lo que a nosotros nos importa realmente es graficar este valor que está aquí. Pero la deformación axial sí se considera en nuestras tensiones. Entonces, para tener en cuenta eso, porque uno va a decir, no, porque se considera la deformación axial, pero no en la línea de influencia. Es nada más por el gráfico, y nada más que eso. Y hacemos lo mismo para la matriz B1, que, repito, es lo mismo que estábamos haciendo para la matriz B. La diferencia está en que nosotros ahora, la matriz B1 es una matriz eh, que tiene tres filas, de igual forma normal, momento izquierdo, momento derecho, y las columnas corresponden al nodo uno, nodo 2, nodo 3, nodo 4. Es decir, al estado de cargas para el nodo uno, para el nodo 2, para el nodo 3 y para el nodo 4. ¿Eso qué significa? Que nosotros, por ejemplo, para el diagrama del nodo 2, debemos cargarlo en la segunda columna, que corresponde al estado de cargas para el nodo 2. Y para el nodo 3 lo mismo, ¿verdad? Para las tercera columna. ¿Esto qué significa? Que en la matriz B1, la primera columna y la última columna van a estar vacías. ¿Por qué? Porque no hay desplazamiento. Sí, directo, no hay desplazamiento en esos puntos, no hay valor numérico en esas columnas. Nada. ¿Y cómo nosotros hacemos eso para cargar en Scilab? Yo lo que le hice fue esto, ¿verdad? Hice una expresión en donde esto simboliza que yo voy a cargar todas las filas, o sea, o sea, dos puntitos en el primer elemento corresponden todas las filas, cargando fila por fila, pero este elemento que está aquí explica o dice que vamos a cargar solamente de la columna 2 a la columna 3. Es decir, la columna uno y la columna 4 vamos a ignorar. Entonces automáticamente te voy a cargar nomás directamente esto, ¿verdad? Columna 2, o sea, el nodo 2 y el nodo 3. Y si no quieren hacer ustedes eso, pueden hacer igual lo mismo, ¿verdad? B1 igual a uno y ponen así, 0, 0, 0, cargan los valores, o sea, ABC, por ejemplo, D, E, F, por ejemplo, y 0, 0, 0. Pero como realmente es muy tedioso hacer esto, ¿verdad? Poner 0, 0, 0, 0, 0, 0, ¿verdad? No tiene sentido ir agarrando eso todo el tiempo eso para cada una de las barras. Ustedes pueden hacer directamente esto, ¿verdad? Cargar solamente el nodo 2 y el nodo 3. Obviamente si tienen, por ejemplo, nodo uno y el nodo 3, por ejemplo, no pueden hacer esto, ¿verdad? Porque no pueden separar en dos partes, ¿verdad? Pero si tienen, por ejemplo, dos nodos consecutivos, así como tienen aquí, ¿verdad? El nodo 2 y el nodo 3 desplazables, pueden hacer esto. Es más lindo a la vista, ¿verdad? Te pueden verificar de manera más sencilla los valores de sus tensiones. O sea, siempre ustedes vayan cargando en la matriz B y en la matriz B1, es muy importante que ustedes vayan verificando esos valores para que no se les pase ningún decimal o ningún valor que haga modificar el ejercicio, ¿verdad? Siempre respetando todo eso. Eh, esto es lo mismo, ¿verdad? Para la barra 2. La barra 3, 4, 5, 6 no tienen nada, entonces no se carga esas barras. La barra 7 y la barra 10. La barra 8 y la barra 9 tampoco tienen tensiones, no se cargan. La barra 10, sí, que es esta barra que está aquí. Paso rápido para que o sea, no perdamos tiempo en eso, porque es algo que ya sabemos cómo hacer. Y siguiendo el código, entramos en la parte de la elástica. Y lo último que tenemos que hacer nosotros en el ejercicio, si nosotros queremos hacer un ejercicio de línea de influencia, es eh, introducir las variables del tablero. Es decir, el número de barras del tablero,
el número de componentes del tablero y el número de divisiones que nosotros vamos a considerar para nuestra línea de influencia. Esta NI lo único que hace es hacer más suave nomás la curva de la línea de influencia. Si ponemos, por ejemplo, NI igual a 5, su línea de influencia va a salir así, ¿no? No va a salir una curva, a diferencia que se pone, por ejemplo, NI igual a 50, va a salir una curva. O sea, no es solamente por estética, por el gráfico final, vamos a decir. Porque nosotros sabemos que la línea de influencia para hiperestáticas es una curva, no es una recta. Esto no tiene sentido, vamos a decir, graficar porque no corresponde, ¿no? Esto sí, pero nada más es tema gráfico. Eso sería lo último que te van a cargar en el Scilab. O sea, esa es la parte final del ejercicio. O sea, claramente terminan ya el ejercicio. Y ustedes le dan compilar y si les sale todo bien, o sea, si cargaron todo bien, no tiene ningún error, ¡boom! Le va a salir el diagrama de la línea de influencia. Ah, me olvidé antes. Eso es lo penúltimo. Y lo último que deben hacer, fíjense, acá nosotros cargamos la barra B1, bla, 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 R1, se carga toda, cargamos los datos del tablero y ya automáticamente calcula ustedes la elástica final. Y hay una parte final en el gráfico, ¿verdad? Que tienen que poner ustedes aquí, que se llama la línea de influencia que ustedes están buscando. Porque esto, qué es lo que les hace? Les pone línea de influencia de la, y acá ponen lo que quieren poner. El tensor 4, el tensor 5, por ejemplo, línea de influencia de momento flector en A, por ejemplo. Ustedes imprimen eso y listo, esto les sale como título, ¿verdad? Entonces, eh, es más por estática nada más, ¿verdad? Para que se vea mejor, ¿verdad? Para que uno abra el ejercicio y ya vea automáticamente el nombre de la línea de influencia que está buscando. Porque si hay ejercicios, por ejemplo, que tienen muchas líneas de influencia, es muy importante separar en nombres diferentes, porque si no se va a volver un poco muy así, eh, cuál es cuál, no. O sea, no confundir mucho, ¿no? Entonces, voy a borrar otra nueva. Nada más para eso. Esa sería esta sería la última parte del ejercicio, la parte más, que realmente no es tan importante, porque ustedes pueden borrar esto y igual le va a salir el ejercicio, ¿no? No le va a salir nomás ningún nombre, ¿no? Eh, creo que voy a tener que poner igual dos comillas ahí. Así. Ujú. Ponen dos comillas ahí y ya le sale el diagrama a usted al final. Pero no hace falta que pongan nada, vamos a decir, eso es lo que quiero, eso es lo que quiero ver. Entonces, se entendió todo hasta aquí, ¿verdad? Esto es básicamente el repaso de la clase pasada que es línea de influencia, ¿verdad? Entonces, si no hay ninguna consulta, podemos pasar ya a la parte de hoy, que es la parte más fácil, vamos a decir, del ejercicio, que es la parte final, ya el postprocesamiento, ¿verdad? Habíamos visto dos ítems. El ítem A, que era obtener la línea de influencia del tensor 5, pero a partir del tensor 4. Y el ítem B era hallar la carga máxima. Vamos a ver primero el ítem A, porque el ítem B depende del ítem A, ¿verdad? O sea, no podemos hallar el ítem B sin el ítem A. Entonces, ¿qué nos dice el ejercicio? Obtener la línea de influencia del tensor 5 a partir del tensor 4. Y nosotros hallamos ahora mismo la línea de influencia del tensor 4, que es este, ¿verdad? Este que está aquí. Nosotros hallamos esta línea de influencia que corresponde al tensor 4. ¿Cómo nosotros ahora hallamos la línea de influencia del tensor 5 de esta barra? ¿Cómo nosotros podemos obtener? Y había dicho en el ejercicio, o sea, en el video introductorio, que para obtener líneas de influencia nosotros teníamos que aplicar ecuaciones de la estática, ecuaciones muy sencillas de la estática. Para, para puntos, realmente hay dos casos particulares. Un caso es hallar una relación entre líneas de influencia por donde pase el tren de cargas, por donde pase esta P móvil. En ese caso, le había puesto un gráfico así, ¿verdad? Teníamos un embotamiento, teníamos una carga P igual a 1 y teníamos una
separación S por L y una separación 1 menos S por L, ¿verdad? Esto es línea de influencia por donde pasa el tren de cargas. En este caso, el tren de cargas no pasa por los tensores, ¿verdad? Como no pasa por los tensores, es directamente una aplicación directa de estática. ¿Por qué es diferente a cuando está pasando el tren de cargas? Porque en ese caso tenemos una carga P igual a 1 móvil que se debe considerar, o sea, esto se debe considerar para el cálculo de la estática. No es nomás así directo, esto es M1, M2 y ya saquemos ya ahí directo. No, tenemos una carga real en nuestro ejercicio y esto se debe considerar de manera variable, es decir, que dependa de la posición de la carga. En este caso no es ese, o sea, ese no es nuestro caso, ¿verdad? Nuestro caso es la relación entre dos barras que no pasa el tren de cargas por ahí, ¿verdad? Una relación directa de estática. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Obtener esa relación entre, entre esos tensores. Y también había dicho en el video que es muy importante que la relación se pueda obtener de manera, o sea, que sea estáticamente determinable. ¿A qué me refiero con eso? ¿Verdad? Se puede entender como que yo puedo hallar las tres reacciones sin necesidad de tener nada. No, que sea estáticamente determinable es que a partir de una de las cargas T4 yo pueda hallar T5 y T6. ¿Qué pasa, por ejemplo, si había otro tensor aquí, T7? Yo podría haber hallado una relación entre T4 y T5. Pregunto, ¿verdad? No, porque la ecuación, ustedes solamente tienen dos ecuaciones, fuerza en X y fuerza en Y, pero tienen tres reacciones, tres tensores que no conocen. O sea, T4 ustedes conocen porque es su línea de influencia, ¿verdad? Tenemos como dato esto, vamos a ver. Pero T5 y T6 nosotros no conocemos. Y si hay T7, otra vez no conocemos. Entonces, sumatoria de fuerzas en el eje X, sumatoria de fuerzas en el eje Y. ¿Y qué más vamos a usar para hallar T7? No podemos. Entonces, es muy importante que para poder hallar esa relación, el sistema sea estáticamente determinable. Lo mismo con el tema ese del empotramiento doble. Si nosotros tenemos, por ejemplo, la línea de influencia del momento flector aquí, ¿verdad? Y queremos hallar la línea de influencia de la cortante, por ejemplo, línea de influencia de la cortante, hacemos sumatoria de momento en este punto, A, tenemos línea de influencia, bla, bla, menos línea de influencia por la distancia D, por ejemplo, una distancia de cualquiera. Pero ¿qué pasa? Nos estamos olvidando de esta línea de influencia o de este momento. Entonces, si ustedes tienen un sistema que no es está estáticamente determinable, no pueden hallar esas relaciones. Es por eso que ustedes tienen que conocer sí o sí estos dos momentos flectores. Si ustedes no conocen estos dos momentos, no pueden hallar la línea de influencia. Si, por ejemplo, les sale un ejercicio que le pide determinar la línea de influencia de la cortante a partir del momento flector, pero ustedes saben que, no, esto es un sistema que no se puede determinar. Entonces, ustedes pueden escribir ahí, como un sistema no se puede determinar, no se puede hallar la línea de influencia o la relación correspondiente. Es muy importante que ustedes sepan eso, porque si no, van a intentar hacer y le va a salir mal y no se le va a considerar para la corrección. Entonces, si ustedes ponen el no se puede, ahí sí les va a valer punto, por ejemplo. A eso es lo que voy, ¿verdad? Es muy importante que tengan en cuenta esto, que es la base de todo esto, ¿verdad? En este caso se puede hacer esa relación porque tenemos solamente tres barras. T4 es conocido. Entonces hacemos sumatoria de fuerza en el eje X, hallamos T6 en función a T4, sumatoria de fuerza en el eje Y, hallamos T5 en función a T4 y T6, y como nosotros conocemos T4, vamos a reemplazar T6 aquí. Y tenemos ahí una función de T5 en función a T4, ¿verdad? Que ordenando y calculando estos valores de alfa y beta, que alfa es esto y beta es esto, geométricamente alfa es el arco tangente de 10 sobre 6 y beta es 6 sobre 6. Oye, está yendo el ángulo, pueden hallar el valor correspondiente a esto y hayan una relación lineal directa del tensor 5 y el tensor 4. Fíjense que es muy fácil. No, lo que máximo se pueden equivocar es hallar el ángulo alfa y beta, ¿verdad? Que ya no es más el problema de estática, ¿verdad? Pero es muy sencillo. O sea, son cuatro líneas de código. Y ustedes ya agarran y ponen eso, ¿verdad?
Como esto es como R2, o sea, lo que nosotros vamos a graficar en el ejercicio, fíjense, es la matriz R2 que está aquí, ¿verdad? Nosotros graficamos esta matriz R2. Debemos corregir esa matriz R2 para transformarla en la segunda LI, ¿verdad? En la LI del tensor 5. Entonces lo que hacemos es, como T5, o sea, T5 es igual a menos 1,37 T4, se puede hacer una relación también directa de la línea de influencia del tensor 5 igual a menos 1,37, la línea de influencia del tensor 4. O sea, ahora R2 igual a R2 por ese valor, para cada una de las barras, desde la barra 1 hasta la barra final. Y ustedes hallan directamente la línea de influencia del tensor 5, aplicando directamente un producto. No es ni un foro así muy complejo ni nada. Fíjense que es muy, muy fácil eso. Eh, ¿Se entendió hasta aquí? ¿Alguien tiene una consulta? No. Genial. Entonces, ahí nosotros culminamos y hallamos el ítem A, que es la línea de influencia del tensor 5, que fíjense que es muy parecido al otro, el tensor 4, solamente que es al revés. ¿Por qué? Porque estamos teniendo un signo negativo aquí. Y tenemos un cambio de decimales, es decir, que aumenta un poquitito las ordenadas de esa línea de influencia. Se invierte y aumenta un poquitito la ordenada. Y ahí termina el ítem A. Pero el ítem B nos pedía la máxima carga puntual para una tensión de compresión máxima de 1000 en la barra 5, que justamente es la barra que nosotros lideramos, ¿verdad? La barra que nosotros estamos buscando en el ítem A, la línea de influencia de la barra, que es esta, ¿verdad? Línea de influencia del tensor axial del tensor 5. Entonces me dice, ¿cuál es la máxima carga puntual? ¿Qué nos indica a nosotros eso automáticamente? Tenemos que colocar la carga en el punto donde nos dé un valor negativo máximo. Nos dice compresión máxima, no nos dice tracción. ¿Qué pasa si le dice tracción? Van a poner la carga en el punto positivo. Si le dice compresión, van a poner la carga en el tramo negativo. Entonces, como nos dice máxima carga puntual para compresión, nosotros colocamos la carga P como variable que nosotros no conocemos todavía P, ¿verdad? Pero sabemos que debe estar ubicada en ese punto para que nos dé la tensión máxima, ¿verdad? Esa carga puntual P máxima, si nosotros multiplicamos por la ordenada de la línea de influencia, nos va a dar la normal o la fuerza axial máxima de la barra 5. ¿Se entiende eso, verdad? Es carga, o sea, la carga móvil por la ordenada nos va a dar la compresión máxima de esa fuerza axial. Es decir, la normal, ¿verdad? Nosotros vamos a hallar, a ver si se entiende mejor, ¿verdad? Teníamos nuestra, así, ¿verdad? Si nosotros multiplicamos P por I, vamos a obtener la normal máxima de esa barra 5. Entonces, vamos a borrar de nuevo otra vez esto. Según Resis, ¿qué era tensión admisible? Tensión admisible era la división entre del esfuerzo axial, o la normal, dividido el área de la sección transversal. En este caso, como es un tensor, ponemos la T máxima. Pero realmente se confunde un poquitito porque es una compresión. Realmente debería ser C máxima. Pero de igual forma, es la tensión máxima o la normal máxima que hay en esa barra, dividido el área de esa barra. Sabemos también que la tensión máxima que nosotros habíamos dicho era el producto entre la carga P máxima por la ordenada, que es P máxima por I. Reemplazamos esto, ¿verdad? Y despejamos sigma, despejamos el área multiplicamos por el sigma, nos quedaría algo así. Y despejando la I, nos quedaría de esta forma. Nosotros conocemos sigma, conocemos el área, ¿y qué nos toca determinar, aparte de todo esto? La ordenada de la línea de influencia I. Y eso tenemos directamente mediante esta formulita. Hay una matriz
que se llama matriz de desplazamientos nodales, que es lo que nosotros habíamos calculado con la matriz B1. Fíjense. A ver, aquí. Este cálculo de R1 es el cálculo de los desplazamientos de cada uno de los nodos, del nodo 1, del nodo 2, del nodo 3 y el nodo 4. Si ustedes imprimen esto, R1, le va a salir. ¿Cuánto se desplazó el nodo 1? Cero, porque ustedes no pusieron nada en sus diagramas. ¿Cuánto se desplazó el nodo 2? ¿Cuánto se desplazó el nodo 3? Y el nodo 4. Cero, porque no pusieron nada en su columna 4. Entonces 4, o sea, perdón, el R1 corresponde a cada uno de los nodos. Nodo 1, nodo 2, nodo 3, nodo 4. ¿En qué nodo está? Ya les spoileé todo, ¿no? Pero ¿en qué nodo está este punto? Fíjense que está a una distancia de 16 metros, dice 15 y 16 metros. Y 16 metros en el ejercicio, vamos a ver rápidamente, corresponde a 10 más 6. Este nodo corresponde al nodo 3. Entonces, si nosotros, por ejemplo, agarramos y utilizamos este desplazamiento nodal, que es la ordenada del diagrama, podemos hallar nosotros la carga máxima. Sin embargo, tengan en cuenta que esa R1 es la R1 eh, para la línea de influencia del tensor 4, no del tensor 5. Lo que nosotros hicimos fue una modificación de R2 y no de R1. Entonces, ¿qué significa eso? Que para obtener ese desplazamiento nodal, lo que nosotros debemos hacer, ese desplazamiento nodal que es R1 del nodo 3, multiplicar esa misma variable que nosotros habíamos obtenido mediante la relación de tensiones T5 y T4. ¿Se acuerdan ustedes de eso, verdad? Bueno, esa misma relación nosotros aplicamos automáticamente al desplazamiento nodal R1 y se puede obtener directamente la ordenada corregida, la ordenada para la línea de influencia del tensor 5, que es lo mismo, ¿verdad? Entonces, hacen eso, ¿verdad? Obtienen la ordenada I, que es R1 de 3 por menos 1,3719887, aplican la fórmula que es sigma admisible, que es T admisible 1000, le multiplican por 100 porque esto está en centímetros cuadrados para pasar a metros cuadrados, ¿verdad? Por 100 al cuadrado, por 10 al cuadrado, ¿verdad? Pasan a metro al cuadrado y multiplican el área de la sección transversal que teníamos ya al comienzo del ejercicio, ya habíamos obtenido eso, y dividen por I. Y así obtienen directamente la carga máxima que pueden obtener, la P máxima. Y imprimen eso ahora con un DISP para que el resultado final se vea y ahí automáticamente tienen la carga máxima. Fíjense que le sale negativo porque justamente el valor es negativo, o sea, esta ordenada es negativa. Esta ordenada es negativa. Por la línea de influencia, ¿verdad? Entonces, básicamente eso sería el ítem B, ¿verdad? Que otra vez, repito, es muy sencillo, es aplicación directa de fórmula y un pequeño análisis, ¿verdad? Es más, si ustedes no quieren hacer este análisis, hallar el desplazamiento nodal R1 de 3, ¿qué pueden hacer? Pueden agarrar la línea de influencia, utilizan este elemento que está aquí, que es más o menos un chat ahí de Messenger. Le dan clic y le dan clic en cualquier punto de la línea de influencia, por ejemplo aquí. Ahí nos da la posición de la carga en X y la posición de la ordenada en Y, de acuerdo a este eje. Entonces nosotros agarramos, mantenemos presionado esto y le vamos a desplazar hacia abajo. Se pueden llevar a donde ustedes quieran. Este es para el tramo 2. Para el tramo 3, ¿verdad? Y para el tramo 1, ¿verdad? Así. Así te pueden hallar también el valor máximo positivo, que es 0,195. Si te, por ejemplo, les pide a ustedes la tracción máxima, o sea, la carga máxima para la tracción positiva y para la compresión. Entonces agarran y ustedes multiplican menos 1,578 y eso llevan aquí. Aquí. Menos 1,578. Y eso sería otra manera de obtener esa ordenada. Sin embargo,
este método es un poco más exacto. Pero, como les digo, no varía mucho en términos de decimales. Pueden usar igual. De igual forma, pueden usar también ese valor del gráfico. Entonces, nada, o sea, es aplicar fórmula y obtener finalmente la carga máxima. Si, por ejemplo, tienen un tren de cargas, un sistema de cargas con dos o tres cargas, lo que tienen que hacer ustedes es colocar esas cargas de manera que les dé el efecto más desfavorable. Eh, Eso significa que si ustedes tienen tres cargas, por ejemplo, y quieren hallar la compresión máxima, no van a poner la carga aquí. ¿Por qué? Porque eso le va a dar una carga, una tracción en la barra, lo cual va a hacer que esta carga, o sea, esta tensión T se reste, o sea, va a haber una resta ahí, ¿verdad? Lo que ustedes deben siempre buscar es colocar la carga en los valores negativos, ¿no? Siempre que puedan, ¿no? Y siempre que puedan, el valor más grande de la carga, P igual a 50, P igual a 10, P igual a 10, poner en el valor máximo. Y siempre evitar que estas cargas estén ubicadas en el lado positivo del diagrama. Y eso es todo básicamente. No sé si hay una consulta hasta aquí. ¿Alguna pregunta que tengan que no se entendió del ejercicio? Ahora sí que no lo he hecho. No. Entonces, básicamente es eso, ¿verdad? No, en el postprocesamiento no hay mucho que hacer. Lo que sí hay que pensar, ¿verdad? Y hay que analizar y escribir en su cuaderno qué es lo que te van a hacer, para luego llevar eso al código, ¿verdad? Y ir introduciendo esos cálculos que te hicieron manualmente en su código, ¿verdad? De manera que esto le salga automáticamente en el diagrama final, que es a lo que a ustedes se les evalúa, ¿verdad? Se les pide la línea de influencia, que nosotros agarramos y vemos esa línea de influencia si tiene concordancia y si es igual al resultado final. Y eso, ¿verdad? Eh, Espero que se haya entendido todo, ¿verdad? Como esta es la última clase, eh, hacía un poco más de énfasis en la parte de línea de influencia porque quería que se quede bien en claro todo. Entonces, si no hay ninguna otra consulta, podemos dejar la clase hasta aquí y de paso agradecerle a la gente que asistía a las clases y que hace sus consultas porque eso les ayuda tanto a ustedes como a sus compañeros que no pueden asistir a las clases y ven los videos. Si pueden también hacerse las mismas consultas y responderse en el video. Voy a parar la grabación.